En esta clase vamos a ver algunas de las controversias internas. En primer lugar, Andreas Karlstadt. Una vez que Lutero se encontró de regreso en Wittenberg y que tomara la dirección del movimiento de reforma, el doctor Andreas Karlstadt empezó a perder la estimación de varios de sus colegas. Ya hemos dicho que mientras Lutero estuvo en el exilio en Warburgo, Karlstadt fue quien se consideraba la cabeza del movimiento de reforma. Varias medidas que Karlstadt tomó tuvieron un acento legalista, acelerado y drástico. Por ejemplo, la invitación a abandonar el celibato a los sacerdotes. Él mismo se había casado en enero de 1522 en una ceremonia medio pomposa con una joven de Wittenberg que se llamó Anna von Mockai. Ciertos votos monásticos por un lado y la distribución del cáliz de la Santa Cena por el otro. Ciertamente, la validez de estas medidas no se cuestionó dentro del movimiento de la Reforma. Sin embargo, fue la manera carente de sensatez en que Karlstadt las introdujo lo que en realidad molestó la conciencia de muchos y de paso provocaron reacciones de alarma entre más de un dirigente político y eclesiástico. Muchos estudiosos están de acuerdo en señalar que Karlstadt aceleró estas reformas y que al hacerlo de este modo provocó prontamente los disturbios que a la larga indujeron a Lutero a abandonar su regreso o adelantar su regreso del exilio. Cuando Karlstadt se dio cuenta que las medidas reformatorias de Lutero tendían a ser más lentas, no entendió que los principios de amor hacia el prójimo y la libertad cristiana en cosas externas, como enseñaba Lutero, era el motivo principal de su relativa lentitud. Lutero prefería exponer la palabra y que fuera ella la que produjera los cambios internos en la persona y los externos en la iglesia e incluso en la sociedad. En cambio, Karlstadt tenía una actitud más activa. Él prefería que el ser humano realizara los cambios externos y si fuera necesario se hiciera en forma drástica, sin mostrar ninguna consideración por los débiles de fe. Es en ese sentido que su método para aplicar la reforma se tornó legalista y coercitivo. Así aplicaba él su entendimiento de la libertad que provee el Evangelio. Lutero pensó que este método hacía del Evangelio una nueva ley. En vista de lo anterior, Karlstadt opinaba que las medidas de reforma de Lutero eran tomadas a medias. Un documento que defendía las iniciativas más activas de Karlstadt, así como su modo de aplicarlas, el rector de la universidad tuvo que prohibirlo para impedir una dañina desunión entre los teólogos. Además, a Karlstadt ya no se le permitió dirigir la liturgia ni predicar en la iglesia de la ciudad, cosas que hacía frecuentemente sin contar con el permiso oficial de las autoridades de la iglesia. Sin embargo, continuó con sus actividades normales en la iglesia del castillo, en donde tenía el oficio de archidiácono. Como resultado de estas acciones, Karlstadt se sintió lastimado en su orgullo personal. Esto a su vez provocó su distanciamiento con Lutero, a pesar de que éste deseaba entrar en una relación amistosa con él. En Wittenberg, mientras tanto, Karlstadt siguió enseñando en la universidad y continuó siendo el decano de la Facultad de Teología. Poco a poco, sin embargo, se iba aislando de los demás. Pasado el tiempo, él mismo quiso salir de Wittenberg. Además, se presentaron problemas económicos de parte de la fuente de donde provenía su salario, que le permitía enseñar en la universidad. La fundación de la Iglesia de Todos los Santos en el castillo de la ciudad se vio afectada en sus ingresos debido a la suspensión de las misas privadas y otras iniciativas de reforma. Para fines del año de 1522, Karlstadt empezó a negociar con la iglesia de Orlamunde, localizada como a unos 150 kilómetros al sur de Wittenberg, y la cual, por cierto, dependía directamente de la fundación de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, para que se le invitara a ser predicador, mas no el pastor oficial, ya que allí había uno en ese tiempo. La teología de Karlstadt en ese período
empezó a mostrar tendencias místicas y espirituales que reflejaban que también había recibido la influencia de los profetas de Zwickau tiempo atrás. Para febrero de 1523 se despojó de la toga doctoral y la cambió por las vestimentas de un campesino alemán. En el verano de ese año se dirigió a Orlamunde por un tiempo abandonando sus responsabilidades docentes en la universidad. Para la primavera de 1524, después de negociaciones con la universidad, Karlstadt obtuvo la licencia temporal para estar ausente de la universidad, la cual esperaba que regresara a desempeñar sus funciones. Karlstadt se vio en la necesidad de retornar a su cargo en Wittenberg en abril de ese año. Poco después, el concilio de la ciudad de Orlamunde decidió extenderle el llamado para ser su pastor permanente. El procedimiento, sin embargo, no se hizo correctamente, ya que había un pastor en aquella ciudad, por lo que las autoridades no validaron el llamado a Karlstadt. Como resultado, las relaciones entre la gente de Orlamunde y las autoridades eclesiásticas se vieron tensas. Para el mes de agosto, la mejor manera que encontró Karlstadt para salir de todos sus compromisos en Wittenberg fue renunciar a su cargo de archidiácono en la Iglesia de Todos los Santos. Esta acción, sin embargo, fue contraproducente para él, debido a que esa posición era precisamente la que cubría su salario, con el cual servía temporalmente en Orlamunde. Entonces, en forma obstinada y contraponiéndose a lo establecido en esa época, el consejo de la ciudad le pidió a Karlstadt servir como predicador. Karlstadt aceptó sin demora. Una vez en Orlamunde, muy pronto repitió las reformas que había introducido en Wittenberg en la ausencia de Lutero. Pero lo que más preocupó a Lutero fue el hecho de que Karlstadt había contratado a un impresor de Jena para publicar varios documentos polémicos. Este hecho violaba los acuerdos que se habían tomado en la Dieta de Nuremberg en 1523, los cuales consistían en que se cesaría de publicar documentos antagónicos. En un momento determinado, Karlstadt y Thomas Müntzer se encontraron cerca uno del otro en sus ideas de reforma. Incluso por un tiempo mantuvieron una activa correspondencia. Ambos compartían su desacuerdo con la reforma de Lutero. Sin embargo, cada uno de ellos tenía una visión distinta de lo que la reforma de la Iglesia debía de ser. Por un lado, el pensamiento teológico de Karlstadt, una vez que se encontró fuera de Wittenberg, fue tomando una dirección claramente mística. Por ejemplo, empezó a enseñar que la Iglesia estaba compuesta de auténticos cristianos que tienen en su espíritu o internamente una experiencia mística. Cuando pasa esto, tal individuo pasa a ser considerado un electo. El ser una persona electa implica una separación de los demás. En conexión con esta enseñanza mística, Karlstadt empezó a negar la validez del bautismo de infantes. Cada persona que fuera considerada electa tendría que pasar por una experiencia personal. Los niños tendrían que esperar a crecer para estar habilitados a recibir tal experiencia. En cuanto a la Santa Cena, enseñaba una doctrina que negaba la presencia real de Jesucristo. Mantenía que la presencia de Jesucristo en el sacramento es simbólica únicamente. Igualmente, las imágenes religiosas las consideraba ofensivas y promovía su remoción de los templos. Desde luego, sus seguidores tomaban la exhortación como una carta blanca para proceder a desalojar las imágenes de los templos y su destrucción. A pesar de su amistad con Thomas Müntzer, sin embargo, Karlstadt se preocupó de que no se pensara de él como un agitador social o un promotor de la violencia. Durante esos días, Thomas Müntzer estaba dirigiendo una reforma que poseía tintes de sedición en el área de Altstedt. También por esos días, la atención de Lutero se volvió a Müntzer, y quien también como Karlstadt había salido de Wittenberg para difundir la reforma. Lutero estaba informado que Karlstadt y Müntzer habían cultivado una amistad cercana.
El método de Münzer para realizar la reforma fue prácticamente impositivo. Cuando Karlstadt supo que Lutero, en una carta fechada el 4 de julio de 1524, lo había asociado con el método violento de Münzer, convenció en las siguientes semanas al Consejo de la ciudad de Orlamunde a invitar a Lutero a visitar el pueblo. La invitación le fue entregada a Lutero en Jena, lugar que se encontraba visitando. Lutero poco después se entrevistó con Karlstadt en un lugar cercano a Jena. Durante la entrevista, Karlstadt trató de convencer a Lutero que él no estaba asociado con la violencia de Münzer. Para su sorpresa, Lutero convino en dejar de asociarlo con Münzer. Sin embargo, Lutero lo desafió al acusarlo de estar al lado de la postura de los profetas visionarios de Zwickau. A su vez, Karlstadt acusó a Lutero de estar volviéndose hacia las enseñanzas papistas. Como respuesta a esta acusación recibida, Lutero lo invitó a escribir contra él, proveyendo pruebas sustanciales de la acusación. Incluso su desafío lo confirmó entregándole a Karlstadt una moneda de oro para financiar parcialmente los escritos. Un par de días después, Lutero, aceptando la invitación del Consejo de la ciudad, se presentó inesperadamente en Orlamunde. Su intención era entrevistarse con los miembros del Consejo de la ciudad. Lutero en aquella entrevista mencionó de la irregularidad del llamado de Karlstadt para ser su pastor y cuestionó la abolición de las imágenes que ellos aprobaban. Karlstadt en ese momento se presentó a la entrevista, pero Lutero no le permitió su participación en ella. Durante la discusión que siguió, Lutero fue considerado como uno de los que probablemente estaban condenados. Fue en ese momento que Lutero se dio cuenta de la influencia legalista y mística de Karlstadt sobre aquellos individuos. Lutero, disgustado, abandonó el lugar porque era imposible razonar con los miembros de aquel consejo. La influencia nociva de Karlstadt continuó unos días más hasta que el duque Jorge determinó en septiembre de 1524 expulsar de su territorio a Karlstadt. Karlstadt a su vez empezó un peregrinaje y también empezó a culpar a Lutero de todos sus problemas. Como resultado, la imagen de Lutero fue dañada. Para diciembre de ese año, Lutero fue informado que durante el mes de octubre, Karlstadt y su familia habían llegado a Estrasburgo, al sur de Francia. Recibió la noticia con una carta de Nicolás Gerbel, donde se le informaba que en la misma congregación donde Martín Bucero, el reformador que en aquella ciudad servía en su iglesia, Karlstadt había causado agitaciones porque Bucero se vio obligado a despedirlo. La carta fue acompañada de algunos escritos que Karlstadt había hecho recientemente imprimir en Basilea, en donde para ese entonces vivía y solicitaba en nombre de varios pastores del área de Estrasburgo, Wolfgang Capito y Martín Bucero, entre ellos, que Lutero diera su versión del desacuerdo entre ambos y además proveyera una explicación de su interpretación sobre las imágenes, la Santa Cena y un comentario sobre el bautismo de niños. La respuesta de Lutero se encuentra en una carta abierta que lleva por título «Contra los profetas celestiales acerca de las imágenes y los sacramentos», aparecida en dos partes a fines de 1524 y principios de 1525. En esta carta, Lutero identifica al verdadero incitador de los problemas de la interpretación bíblica, que es el diablo. Karlstadt solo era su instrumento que distorsionaba las enseñanzas cristianas. El centro del desacuerdo entre las posturas de ambos era la interpretación de la ley y su función en la doctrina cristiana y la libertad cristiana. Un tema importante establecía la diferencia entre ambos reformadores en sus teologías sobre los sacramentos. Este tema será tratado con mayor detenimiento más adelante porque aparece de nuevo en la discusión que Lutero tuvo con Ulrico Zwinglio, el reformador suizo. Sin embargo, es necesario mencionar aquí las distintas interpretaciones que comienzan a entrar en conflicto.
Karlstadt sostenía con su énfasis espiritualista que la comunión se debería tomar como una remembranza digna, pero negaba que se tratara de comer y beber el cuerpo y la sangre del mismo Jesucristo. Karlstadt interpretaba las palabras de Jesucristo, esto es mi cuerpo y mi sangre, en forma alegórica o simbólica, mientras que Lutero defendía la presencia real. Además, Lutero empezó a llamar sacramentaria a la posición de Karlstadt. Poco después estallaron las guerras campesinas. Karlstadt no pudo despojarse del todo de su antigua relación con Münzer. Buscando refugio, regresó a Wittenberg el 1 de julio de 1525. Después de haber mandado primero a su esposa e hijos por delante, Lutero prácticamente escondió a Karlstadt y a su familia en su casa por casi 3 meses. Para septiembre, el mismo Lutero intervino a su favor ante las autoridades seculares. Poco después, Karlstadt se fue a Kemberg, cerca de Wittenberg, donde vivió por casi 3 años. Durante el año de 1526 le pidió a Lutero que fuera padrino de uno de sus hijos. Cuando Karlstadt se dio cuenta de la disputa de Lutero con Zwinglio, demostró de nuevo cuál era su verdadero carácter. Favoreció la posición simbólica de la Santa Cena. Después se trasladó a Zúrich para acercarse a Zwinglio, con quien compartía una interpretación afín del sacramento de la Eucaristía. Después de la muerte violenta de Zwinglio, se dedicó a vender Biblias y terminó asociándose con varias personas de tendencias anabaptistas. No demoró mucho en expresar su aceptación y recomendación de prácticas insanas en la fe cristiana, como el vivir en matrimonio sin que interviniera la iglesia o aun que se dejara de guardar el día de descanso. Sus ideas no fueron bien recibidas por todos, por lo que generalmente terminaba siendo expulsado de los lugares a donde iba. En el año 1534 llegó a Basilea para enseñar en la universidad. Karlstadt, que alguna vez había despreciado los títulos universitarios, se convirtió en Basilea en un defensor a ultranza de ellos, despreciando a hombres como Oswaldo Miconios por su limitada capacidad académica. Este último hombre, por cierto, abogó para que Karlstadt fuera un profesor en Basilea. Karlstadt murió el día de Navidad de 1541. Lutero, cuando supo de su muerte, también se dio cuenta que había muerto sin mostrar ningún remordimiento de sus actividades nocivas. A pesar de eso, Lutero escribió una carta dirigida al concilio de la ciudad de Basilea, donde pidió que tomaran cuidado de la viuda y la familia de Karlstadt. Tomás Münzer. Ya hemos hecho referencia a Tomás Münzer. Ahora nos toca considerar de cerca la controversia que Lutero tuvo con este singular personaje. Tomás Münzer era un sajón que provino de Stolberg. No se sabe mucho de su infancia, pero es probable que desde su juventud haya leído escritos de los grandes místicos de la Edad Media. Desde su juventud también mostró ser muy inquieto, pues no duraba mucho tiempo en algún lugar. En 1515 se sabe que estuvo en un convento en la ciudad de Fronia. Después, los historiadores han hallado rastros de él en Brunswick y en Leipzig. En este último lugar realizó estudios, al igual que en Frankfurt del Oder. Sirvió como confesor de las monjas de San Bernardo en Weinsfels. Conoció a Lutero durante los días del debate de Leipzig y fue pronto ganado para la Reforma. Lutero poco después tuvo cierta injerencia para que Münzer llegara a Zwickau. En 1521 se encontró en Zwickau, ciudad que ya hemos mencionado, en conexión con los profetas visionarios que emergieron de ese lugar y en donde crearon ciertos tumultos que obligaron a los gobernantes a expulsarlos. Münzer conoció a estos profetas con quienes mantuvo una comunicación lo suficientemente cercana como para recibir de ellos una influencia imborrable. Precisamente debido a su asociación con estos profetas visionarios, Münzer también se vio en la necesidad de abandonar Zwickau.
en donde también proclamó que había obtenido revelaciones directas de Dios al estilo de los profetas bíblicos. Siguiendo con sus constantes mudanzas, luego se dirigió a Praga, donde trató de incitar a la población al afirmar que tenía visiones apocalípticas, al predicarles que se preparasen para la llegada inminente del reino de Dios. Para su pesar, en esta ciudad no logró obtener muchos seguidores. Al contrario de un éxito, lo que obtuvo fue un arresto. Logró poco tiempo después escaparse de la cárcel, llegando a encontrar refugio en Turingia. En Alsted se convirtió en pastor del pueblo, con sermones altisonantes y llenos de ideas fantásticas que supuestamente recibió estando a solas en el campanario de la iglesia, como aquella donde afirmaba que el laico más ignorante puede conocer a través de una iluminación interna más de Dios que un teólogo erudito. Su predicación se tornó tan incitadora a la violencia que logró reunir a varios grupos de campesinos a su alrededor. Para fines de 1522, Münzer empezó una correspondencia regular con Karlstadt, quien en ese momento era el dirigente de la Reforma en Wittenberg. Para el mes de diciembre, ambos tuvieron una reunión secreta donde diseñaron la estrategia a seguir en la Reforma. La amistad de estos dos personajes se prolongó hasta la muerte en 1525 de Münzer. En el aspecto personal, en el año 1523, Münzer se casó con una exmonja, como después lo hizo Lutero. Ya hemos mencionado que tanto Karlstadt como Münzer compartían una cosa: diferían del modo de aplicar las medidas reformatorias de Lutero. A ambos les parecía que Lutero no estaba interesado en verdaderamente introducir cambios en la iglesia, o que los cambios que promovía los hacía muy lentamente. Ambos no estaban contentos con la situación social que prevalecía. Münzer fue el más destacado en externar su manera de pensar en esta área. A Münzer se le puede considerar un reformador revolucionario. Los partidarios de las ideas comunistas siempre han visto a Münzer como el verdadero héroe en el movimiento de la Reforma y que se había desencadenado por toda Alemania. Münzer sin duda capitalizó el descontento de los representantes de las clases más bajas en la sociedad, especialmente entre aquella de los campesinos. En marzo de 1524, después de un sermón de Münzer, actos vandálicos se suscitaron que culminaron con el incendio deliberado de la capilla de Santa María en Malernbach. Las monjas a cargo de esta capilla protestaron ante el duque Jorge de la Sajonia Ducal. Münzer, en julio de ese año, se sintió lo suficientemente respaldado por los campesinos que logró amenazar con sedición al duque Jorge. Un día de agosto en 1524, Münzer fue llamado a Weimar a predicar ante el consejo de la ciudad y el duque Juan de la Sajonia Electoral. Aprovechó la ocasión para predicar un famoso sermón basado en Daniel 2. En este sermón, argumentó que los guerreros y profetas en los libros del Antiguo Testamento mataron a los idólatras. Poco después, Federico el Sabio mandó consultar con Lutero sobre lo que Münzer estaba haciendo. Como respuesta a su solicitud, Lutero recomendó que los miembros de la Facultad de Teología de la Universidad de Wittenberg tuvieran un diálogo personal con Münzer. Ante la negativa de éste, se vio entonces en la necesidad de trasladarse a Mühlenhausen, una importante ciudad en aquella época. Münzer, teniendo un recelo enorme hacia Lutero, dirigió en su contra un denigrante documento impreso en Nuremberg que intituló Contra la carne podrida de Wittenberg. En este documento, Münzer lanzó hirientes insultos a Lutero. Además, directamente incitó a la gente a levantarse en armas contra los tiranos enemigos del Evangelio. Afirmaba que en el pueblo caía la responsabilidad de alcanzar su libertad y una vez alcanzada, Dios mismo reinaría sobre ellos.
Münzer realmente había caído en el iluminismo. El movimiento campesino era un movimiento que había existido antes que Lutero iniciara sus protestas contra los abusos de las indulgencias. En la historia de los estados alemanes existen datos de varios levantamientos rebeldes en contra de los gobernantes. Hay que recordar que aún el mismo Carlos V, en los primeros años de su gobierno en la península ibérica, había impuesto su poder, por ejemplo en Villamar, aplastando a los comuneros sangrientamente. Sin embargo, aún había entre los campesinos algunos dirigentes sensatos. Estos hicieron conocer sus peticiones en un documento al que llamaron los 12 artículos, del cual, por cierto, hubo varias versiones que aparecieron en diversos lugares de Alemania. En este documento desplegaron sus demandas a los gobernantes. En él, a propósito, no hicieron mención de que acudirían a la violencia como recurso si no se cumplían sus demandas. Las demandas no solo trataban de asuntos de pago de menos impuestos, trabajo y leyes, sino también solicitan ciertas reformas religiosas, entre ellas está la de elegir a sus propios pastores, así como la seguridad de que sus diezmos sirvieran para el mantenimiento de sus pastores y no ser gastados en sostener la vida de lujo de los obispos y otros dirigentes eclesiásticos. Lutero leyó este documento y en muchos aspectos estuvo de acuerdo con él. En un escrito dirigido a la clase noble, escrito en abril, que llevó el título de Exhortación a la Paz, en relación a los 12 artículos de los campesinos de Suabia, Lutero los amonesta a considerar las peticiones justas de los campesinos y a trabajar en cumplirlas para el bienestar de ellos y de la sociedad. Mientras tanto, Münzer ganaba seguidores con su carisma y clamores de hablar con el Espíritu Santo, quien según él le daba revelaciones. No debe causar sorpresa porque con anterioridad había también recibido la influencia de los anabaptistas. En Mühlhausen, a mitad de 1524, logró integrar un pequeño ejército principalmente formado por campesinos, quienes eran instigados a medidas violentas a través de sermones de Münzer. Los campesinos procedieron a destruir todos los altares e imágenes de las iglesias. Una vez logrado esto, el pequeño ejército se lanzó a los monasterios y desalojaron a los monjes. Después llevaron su violencia a otros lugares. Así pasaron 5 meses de caos. La rebelión campesina se manifestaba en muchos lugares. Münzer entonces comenzó a gobernar sin dudar aplicar la violencia contra todos sus opositores. Hacia mediados de 1525, gran parte de las naciones alemanas estaban viviendo con levantamientos rebeldes principalmente por dirigentes campesinos y mineros. Antes de fallecer, en mayo 5, Federico el Sabio recibió informes de la violencia que se vivía en gran parte de Alemania, incluyendo en su amada Sajonia. Pero el fin de sus actuaciones violentas estaba por llegar, pues la respuesta de los ejércitos de los nobles no se hizo esperar. En la región de Alsacia se produjeron batallas que dejaron miles de muertos. Después las fuerzas de los gobernantes nobles rodearon en la región de Frankenhausen al ejército que comandaba Münzer. A la cabeza de las fuerzas de los gobernantes Felipe de Hesse y Jorge de Sajonia Ducal estaban militares competentes, quienes derrotaron a los pobres campesinos mal armados y mal dirigidos militarmente. Münzer huyó, pero fue apresado el 25 de junio en Mühlhausen, cuando lo encontraron escondido bajo una cama lleno de pavor. Hay historiadores que cuentan que Münzer fue torturado antes de su ejecución y que se arrepintió amonestando a todos sobre todo lo que había desencadenado y que aún recibió la comunión. En el camino a su ejecución se cuenta que tenía tanto miedo a la muerte que no pudo pronunciar adecuadamente el credo apostólico. Tenemos que mencionar que Münzer, a pesar de sus desatinos, entre ellos no hablar de la salvación por medio de Jesucristo,
también contribuyó, por otro lado, a reformar la Iglesia en algunos aspectos positivos. Él fue uno de los primeros en usar el vernáculo, es decir, el idioma del pueblo. Los oficios en la Iglesia cesaron de celebrarse en latín dentro de las iglesias de la Reforma. Esta fue una de las contribuciones de Münzer. En 1523 preparó una liturgia donde hizo participar a la congregación activamente. También Münzer fue uno de los primeros en introducir el canto congregacional. Estos aportes en el área de la adoración anticiparon a aquellos que tiempo después Lutero introdujo en el área de Wittenberg.